Listo, entonces ya llegaron todos, vamos a empezar la exposición. Doctor, buenas noches. ¿Se me escucha bien? Doctor, buenas noches. Compañero, buenas noches. Por favor, ¿se me escucha bien? Sí, Freddy, se te escucha. Sí, sí se escucha bien, Freddy. Bien, vamos a continuar con nuestra exposición. En este caso, tanto a mi compañero Héctor y yo nos ha tocado exponer, siguiendo, ¿no?, con lo que viene a ser lo que viene a ser las enfermedades agudas y también crónicas. Nosotros exponer lo que viene a ser el manejo de los síndromes coronarios tipos crónicos, ¿no? Para lo cual existen unas guías. Pero antes de eso vamos a hacer una pequeña introducción, ¿no? En verdad, las enfermedades arteriales coronarias, ¿no?, son procesos patológicos que se van a caracterizar por la acumulación, ¿no?, de placas de ateromas, ¿no?, en donde las arterias, sobre todo epicárdicas. Esto puede ocasionar problemas obstructivos o también no obstructivos, ¿no? A medida que va pasando el tiempo, estos se van a hacer obstructivos y más adelante van a tener otros problemas a nivel coronario. Pero estos problemas se pueden modificar por ajustes del estilo de vida, ya que son coronarios, ya que son crónicos, con el tiempo pueden afectar, pero también si nosotros llevamos un estilo de vida adecuado, ¿no?, y si es que estamos también medicados, también llevar y cumplir y asistir a nuestras citas con el especialista, podríamos, pues, evitar, ¿no?, llegar a este tipo de complicaciones, ¿no? En verdad, las enfermedades arteriales coronarias, como les dije, tienen periodos largos y estables, pero también pueden volverse inestables, ¿no?, en cualquier momento, normalmente debido a un evento aterotrombótico agudo, ¿no?, causado por la ruptura o erosión, pues en este caso de una placa, ¿no? ¿Ya? Pero, sin embargo, la mayor parte de las enfermedades arterial coronarias es crónica, ¿no?, como en este caso el que vamos a ver. ¿Y por qué? Porque va progresando poco a poco, se va acumulando poco a poco lo que vienen a ser, pues, los ateromas, ¿no? Y esto con el tiempo puede hacerse grave y generar, pues, unos síntomas, y al final también puede llevar a que la persona pueda fallecer por un infarto al miocardio, ¿no? ¿Puedes pasar, por favor, Héctor? Bien. Vamos a ver aquí el curso de la enfermedad coronaria, ¿no?, en el cual, pues, vamos a tener una fase subclínica, en el cual también vamos a ver el reciente diagnóstico o revascularización, ¿no?, que en el cual va a ser menor de 12 meses, y un diagnóstico de larga data, ¿no?, en el cual pues vamos a ver que la enfermedad arterial o el síndrome coronario arterial, ¿no?, tipo crónico, cuando tiene un tiempo más o menos de 12 meses post un Zika, ¿ya? Vamos a ver que aquí, cuando pasa el tiempo y Zika y existe una revascularización con un 12 meses post-Zika, ¿ya? Aquí vamos a ver que el alto riesgo con control insuficiente de factores de riesgo, las modificaciones del estilo de vida o el tratamiento médico
subóptimos, gran área de riesgo o isquemia miocárdica se van a presentarse cuando pues cuando no se lleva o no es tratado adecuadamente o no has llevado un estilo de vida adecuado, ¿no? Pero cuando tú tienes un Zika con revascularización, con 12 meses por Zika, pero tu estilo de vida también ha sido adecuado, aquí vamos a ver un bajo riesgo de control óptimo de factores de riesgo, ¿no? Cambios en los estilos de vida, como lo estaba diciendo, tratamiento adecuado para prevención secundaria, ¿ya? Y cuando llevas un tratamiento adecuado, lo que viene a ser farmacológico, y cuando también te hacen lo que viene a ser el proceso de revascularización apropiada, ¿no? En este caso, pues el nivel de vida podría mejorar mucho más, ¿no? Donde el que viene a ser dentro del tratamiento y también pues el estilo de vida, ¿no? Que tú llevas, justamente para evitar este tipo de problemas coronarios, ¿no? Pásale por favor, Héctor. Ahora, ¿hay una clasificación del síndrome coronario crónico? Sí, tenemos 6. El primero trata de pacientes con sospecha ya de enfermedad arterial coronaria, ¿no? Y el cual va a tener síntomas anginosos estables o también va a presentar disneyas, ¿ya? En la segunda clasificación, el paciente es con nueva aparición de una insuficiencia cardíaca o disfunción ventricular izquierda y también sospecha, pues, prácticamente lo que viene a ser una enfermedad arterial coronaria, ¿no? Y también los pacientes sintomáticos con síntomas estabilizados menor de un año después de un Zika, ya, a pacientes con revascularización reciente, ¿no? En el cuarto nos dice que pacientes asintomáticos y sintomáticos mayores de un año después del diagnóstico o después de habérsele realizado una revascularización, ¿no? En la quinta clasificación nos dice que es un paciente con angina y sospecha de enfermedad vasoespástica o microvascular. Y también en la sexta clasificación nos habla de personas asintomáticas en que los que se detecta ya una enfermedad arterial coronaria de tipo crónico en un tipo de exploración, ¿no? Ha ido al médico y ahí se le ha hecho sus exámenes, pues y ahí prácticamente se ha detectado que este paciente tiene este tipo de problema, ¿no? ¿Ya? Justamente ahí tenemos las leyendas de enfermedad coronaria, enfermedad arterial coronaria, y significa insuficiencia cardíaca, como les había manifestado hace un momento. Siguiente, por favor, Héctor. Diciendo un poco de introducción y bueno, vamos a hablar un poco de síndrome coronario crónico o angina estable, ¿no? ¿Qué viene a ser? Es un síndrome clínico frecuente, ¿no? Ya como les había dicho al inicio, que en ocasiones va a ser incapacitante. Ya hay una clasificación que les voy a hablar más adelante. ¿Y esto debido a qué? Debido a episodios reversibles de isquemia miocárdica, el cual va a causar o va a caracterizarse por presentar malestar, el cual va a tener un patrón reproducible que no cambia más o menos en 6 meses, ¿ya? Pero este malestar, ¿dónde se va a presentar? En las mandíbulas, en el hombro, en el pecho, en la espalda y en los brazos, que va a aparecer con ejercicios o estrés emocional y que esto va a remitir a su vez con un reposo o tal vez la administración ya en un hospital de nitroglicerina. Siguiente. Estadísticamente, las 10 principales causas de muerte en el mundo, esto es una estadística de 2012, nos figura que aquí es la cardiopatía isquémica, ¿ya? Y la última es la cardiopatía hipertensiva. Entonces, ¿qué podemos determinar? Que la enfermedad cardiovascular, ¿ya?, es la primera causa de muerte a nivel mundial. Se prevén incrementos porcentuales más dramáticos de los episodios de cardiopatía isquémica. ¿Dónde? Pero en el Oriente Medio, ¿no? Pero también en lo que viene a ser América Latina, justamente donde estamos nosotros, ¿no? Siguiente, por favor. Entonces, ¿qué es el síndrome coronario crónico o angina estable? ¿Ya? En verdad viene a ser una expresión clínica más común de la cardiopatía isquémica crónica sintomática, ¿no? Esto va a tener una manifestación inicial de la enfermedad coronaria. Entonces,
en más de la mitad de los pacientes va a presentarse lo que viene a ser no, esto se va a presentar en más de la mitad de los pacientes, ¿no? Al final, su diagnóstico es fundamentalmente clínico. Ahora, ¿por qué? Vamos a ver ahorita en el siguiente. Adelante, por favor. Ya. Aquí nosotros vamos a observar, ¿no?, la luz de una arteria, ya prácticamente, que De tu audio. se me apagó sin querer. Bueno, ¿se me escucha ahora? ¿Sí, no? Sí, ¿Se me se escucha? escucha ahora sí. Ya, doctor. Prácticamente vamos a ver aquí, ¿no? En esta imagen vamos a observar, por ejemplo, la luz de una arteria que está prácticamente normal, y como poco a poco, con el pasar del tiempo, por múltiples factores, cómo comienzan primero a aparecer primero las estrías, luego las placas, ¿ya? Y aquí se hacen las pruebas no invasivas normales. Luego la progresión de placa va aumentando. Luego se forma la placa aterosclerótica obstructiva, ¿ya? Aquí las pruebas no invasivas anormales, ¿no? Y luego, ¿qué pasa? Se va a llevarse a una ruptura o erosión de la placa que va a dar lugar a una trombosis. Y eso que nos va a generarnos una angina inestable. Y por ende, nos va a llevar a un infarto agudo del miocardio. Y por ende, pues, va a haber muerte, ¿no?, por enfermedad coronaria. Entonces, al inicio, ¿qué vamos a tener? Una clínica silente, y luego al final vamos a tener una clínica aparente, ¿no? Al inicio, que vamos a tener, cuando esto va en progreso, una disfunción endotelial, luego va a haber un remodelado positivo, y cuando ya esté más avanzado también la etapa donde que tenemos la placa aterosclerótica obstructiva, va a haber una angina de esfuerzo, ¿no? Y pues al final todo desencadena en lo que es muerte por enfermedad coronaria. Siguiente, por favor, doctor. Cuando nosotros evaluamos un paciente, evaluamos de manera objetiva y luego subjetiva, ¿no? Entonces, subjetivamente, ¿qué cosa vamos a ver? ¿Qué cosa va a decir el paciente? El paciente va a llegar, va a decir que va a tener un dolor intenso, principalmente retroesternal, ¿no? ¿Ya? Suele iniciarse donde, en el hombro izquierdo o la porción cubital del brazo izquierdo y de la mano izquierda. También puede irradiarse a donde, al cuello, mandíbulas, dientes, espalda, abdomen o brazo derecho. Vamos a describir al dolor. Va a tener una compresión, constricción, o también te va a decir que es como un aplastamiento u opresión, ¿no? Dolor opresivo es lo que muchos los pacientes nos indican, ¿no? Que otras manifestaciones de estas características del dolor que va a decirnos el paciente, va a decir: tengo falta de aire, me falta el aire. Va a tener una sudoración profusa, va a tener náuseas, vómitos, y sobre todo se va a sentir con debilidad, va a tener hipotimia, síncope, y al final va a acabar en un proceso de coma, ¿no? Esas son las características del dolor torácico por una isquemia miocárdica. Siguiente. Pero ¿qué factores de riesgo tenemos aquí, no? Factores de riesgo cardiovasculares, por ejemplo, hipertensión, hipercolesterolemia, la diabetes, muchos con el hábito de fumar, ¿no?, tabaco. Y esto va a hacer que empeoren los pronósticos y van a facilitar a la progresión, pues, de esta enfermedad. Este hecho es reversible con tratamiento adecuado y también con dieta adecuada y también con un estilo de vida adecuado. Siguiente. ¿Qué complicaciones nos puede tener esta enfermedad arterial coronaria? Pues la angina estable, ¿ya? Síndrome coronario agudo. La angina inestable, que nos puede llevar a una angina, estable, que nos puede llevar a una angina inestable. El síndrome coronario agudo, que nos puede llevar también a una angina inestable. O también, pues, ambos, ¿no? La angina inestable y el síndrome coronario agudo, que al final puede llevarnos a lo que viene a ser un infarto del miocardio con elevación del ST o sin elevación del ST.
Entonces, una angina estable tratada de modo adecuado puede evolucionar a una angina inestable, perdón, una angina estable tratada de un modo inadecuado puede evolucionar a una angina inestable, a que más a un infarto agudo del miocardio, o en algunos casos puede producir disfunción ventricular grave, con dilatación del ventrículo izquierdo e insuficiencia cardíaca, el cual pues es denominada miocardiopatía isquémica, ¿no? Siguiente, por favor. Cuando se le hace un examen físico dirigido al paciente, ya vamos a ver que es insensible e inespecífico para la angina, ¿ya? Especialmente en pacientes con múltiples comorbilidades, ¿no? Este paciente ya ha tenido otro tipo de... Uno puede ser su edad, uno puede ser que es diabético, es hipertenso, ya ha tenido múltiples problemas, enfermedades que está ya trayendo desde hace mucho tiempo, el cual incluso puede estar ya con tratamiento médico farmacológico. Entonces es importante determinar o sospechar la presencia de si el paciente está anémico, si es hipertenso, como les decía, enfermedad valvular o miocardiopatía obstructiva, ¿no? Muchos incluso ya traen su propio marcapaso, ¿no? Entonces debe valorarse el índice de masa corporal, presencia de enfermedad vascular, periférica u otros tipos de comorbilidades en el paciente, ¿no? Cuando ya se le hace la entrevista directa y también la evaluación física, ¿no? Siguiente, por favor. Aquí vamos a ver la clasificación de la severidad de la angina según la Asociación ya de Cardiovascular de Canadiense, ¿no? Ya. Aquí vamos a ver el grado 1, grado 2, grado 3 y grado 4, ¿no? El grado 1 nos dice que según la clasificación ya de la Sociedad de Cardiovascular, nos dice que la actividad física ordinaria, como andar o subir escaleras, no produce angina. La angina es consecuencia del ejercicio extenuantes, rápidos o prolongados. La clasificación 2 nos va a hablarnos de la limitación ligera de la actividad ordinaria. La angina aparece en las siguientes circunstancias, como por ejemplo andando o subiendo escaleras de forma rápida, subiendo cuestas, paseando o subiendo escaleras después de las comidas, con frío o viento, ¿ya? Bajo estrés emocional o solo durante las primeras horas del día, bajo circunstancias normales y a un paso normal. Aquí el paciente es capaz de andar por llanos más de 2 manzanas y subir más de un piso de escaleras, pero luego de eso se va a sentir cansado, ¿no? Siguiente, Héctor. Dentro del grado 3, aquí vamos a ver las limitaciones en las cuales va a manifestarse en la actividad física, ¿no? Ordinaria. La angina puede aparecer al andar 1 o 2 manzanas o subir un piso de escaleras. Y luego presenta el dolor intenso, ¿no? Ya es lo que viene a ser su angina. En el grado 4, el paciente es incapaz de llevar a cabo sin angina ningún tipo de actividad física. De forma ocasional puede aparecer angina en reposo. Entonces, el paciente puede estar tranquilo y de un momento a otro comienza a sentir el dolor con las características que hace un rato les manifestó. Eso ya es en el grado 4. En algunas referencias de la clase funcional, esto viene, como les dije, es de la clasificación de la Asociación del Corazón de New York también, ¿ya? Y aunque en esta fue elaborada, pues específicamente solamente para ver lo que viene a ser insuficiencia cardíaca, ¿no? Dentro de lo que viene a ser la Asociación del Corazón. Por favor, puedes pasar a la siguiente. Fisiopatología. Aquí se ha descrito, para hablar de la fisiopatología, hemos descrito de una manera, no hice lo que viene a ser un mapa conceptual, lo he descrito así para que pueda ser un poquito más entendible y a continuación les voy a dar el... Pásalo por favor, Héctor. Está presente cardiopatía isquémica aguda y crónica, ¿no? Lo que viene a ser la fisiopatología, casi tienen la misma forma, ¿no? En el modo de la presentación tiene correlación fisiopatológica, podemos confundir ambas, ¿no? Pero hay que hacerle un buen examen físico y una buena anamnesis, ¿no? Al paciente para saber, ¿no? Aquí vamos a ver primero que la reducción del flujo originado por lesiones obstructivas escleróticas estables se manifiesta por síntomas estables.
El umbral de esfuerzo es más o menos fijo de la aparición de la angina, en relación con la pérdida de regulación del tono motor coronario originado por la disfunción del endotelio vascular, excepto en situaciones puntuales en las que la vasoconstricción local u otras circunstancias produzcan un aumento episódico del consumo de oxígeno. Continúa, por favor, Héctor. Aquí vamos a ver que la reducción del flujo coronario causado por la obstrucción coronaria determinada por una placa de ateroma que con el tiempo se puede ver formado, que crece lentamente y reduce la forma significativa del calibre del vaso, satisface la demanda en situaciones basales o en pocos requerimientos, pero cuando se sobrepasa la demanda ya no satisface las necesidades metabólicas. ¿Ya? Apareciendo la isquemia miocárdica y como consecuencia alteración en la función contráctil, cambios en el electrocardiograma y también en este caso ya pues como manifestaciones clínicas de un proceso ya anginoso, ¿no? Que está empezando ya. Continuamos, por favor. A esta estenosis fijas se puede añadir una obstrucción coronaria y por vasoespasmo coronario, ¿no? Aquí va a verse pequeñas variaciones en el umbral anginoso e incluso en reposo. Esto se da con más frecuencia en las proximidades de las placas ateroscleróticas, pero también puede producirse sobre coronarios normales, ¿no? Como es un espasmo puro. Por ello, puede aparecer angina en pacientes con lesiones coronarias moderadas o incluso con arterias coronarias sin lesiones angiográficamente evidentes, ¿no? Cuando se le hace lo que vence la angiografía. Bien, va a continuar mi compañero Héctor con la exposición. Bueno, aquí estaba haciendo una diferencia, ya lo que viene a ser entre angina inestable, perdón, entre angina inestable y también lo que viene a ser pues, un Zika, ¿no? ¿Ya? Entonces, por ejemplo, ¿no? El Zika que vas a ver, va a haber un suceso fundamental, aquí la complicación de una placa aterosclerótica con fisura o rotura de la placa y trombosis sobreañadida. Aquí va a haber una interrupción súbita y crítica del flujo coronario, el cual va a llevar a una isquemia muy intensa, va a llevar a una necrosis del miocardio irrigado, por el vasoefecto, ¿no? Entonces, pero cuando hablamos de una angina estable, aquí hay una reducción del flujo originada por lesiones obstructivas ateroscleróticas estables, el cual va a tener pues, síntomas estables, el cual va a tener también el umbral de esfuerzo es más o menos fijo a la aparición pues, de una angina, ¿no? Esto sería una diferencia. Continúa, por favor, Héctor. Bueno, voy a continuar con la exposición y voy a hablar acerca del diagnóstico. Primero quería explicarnos que al momento de la consulta vamos a tener 6 tipos de pacientes. Primero, pues los pacientes asintomáticos, ¿no? Con síndrome coronario crónico. Luego vamos a tener pacientes con síntomas, ¿no? Con dolor torácico, disnea. También vamos a tener a los pacientes que han tenido, tienen falla ventricular, también estos son pacientes con complicaciones, ¿no? Pacientes con variaciones, como puede ser enfermedad vasoespástica y enfermedad microvascular. Y el quinto y el sexto tipo son los pacientes que han pasado por una revascularización. La diferencia es que uno es que está en su primer año después de su revascularización y el otro paciente es después del primer año de su revascularización. Luego vamos a tener unos criterios de Diamond-Forrester, que es para también evaluar y poder clasificar el tipo de dolor, ¿no? Porque no todo dolor torácico es cardíaco, también hay el principal motivo de consultas por dolor torácico al final suelen ser por alguna patología gastrointestinal, ¿no? Entonces, hay 3 tipos, ¿no? La clasificación: angina típica, una angina atípica y un dolor torácico no cardíaco.
En la angina típica se deben cumplir 3 criterios, ¿no? Uno va a ser que el paciente va a sentir un dolor opresivo, retroesternal, ¿no? Con irradiación hacia cuello, mandíbula, hombros, brazos, con una duración menor a 20 minutos, ¿no? Y también causado por el ejercicio, ¿no? Y pues cede con reposo o también consumiendo su nitroglicerina, ¿no? Una angina típica es cuando se presentan solo 2 características de estas 3. Y un dolor torácico no cardíaco ya es cuando se presenta una o ninguna de estas características. Luego, ahora que tenemos ya identificado nuestra angina, ¿no? Tenemos que ponerle su apellido, ¿no? Que si es estable, si es inestable. Una angina inestable, para que poder considerar una angina inestable, debemos tener en cuenta cualquiera de estos 4 puntos, ¿no? Que es de novo, o sea que ocurre hace menos de 2 meses, ¿no? El paciente ha tenido este tipo de dolor, ¿no? Y nunca antes ha presentado dolor torácico. También la severidad, ¿no? Si en reposo, aparece en reposo y por más de 20 minutos y es creciendo, ¿no? O sea que a medida que va pasando el tiempo, pues el dolor puede ser un poco más fuerte, ¿no? Sino también el paciente va a sentir dolor torácico no tanto al esfuerzo, ¿no? O cuando hace menos esfuerzo, pues comienza a presentar este tipo de dolor, ¿no? Y el estable, pues es cuando no se cumple ninguno de estos puntos. Ya, entonces, una vez que tenemos, esto lo saqué de la guía clínica, una vez que ya tenemos identificado, ¿no? Qué tipo de angina es, etcétera. No, en el paso 1, pues todavía no sabemos, ¿no? Entonces evaluamos síntomas, realizamos investigación clínica, ¿no? La historia clínica, el examen físico, etcétera. Y si es que es una angina estable, luego consideramos las comorbilidades y la calidad de vida, porque no todos los pacientes, hay pacientes que la revascularización no va a ser muy útil en ellos, ¿no? Porque están muy complicados, etcétera, ¿no? Entonces, se le da un tratamiento médico, ¿no? Luego de considerar sus comorbilidades, se realiza un EKG, ¿no? En reposo, bioquímica sanguínea, radiografía de tórax. La radiografía de tórax solo se aplica en 3 tipos de pacientes, que lo voy a mencionar, acá están, ¿no? En pacientes con una angina atípica, pacientes con insuficiencia cardíaca, ¿no? Y con falla cardíaca y con enfermedad pulmonar, ¿no? Se aplica una radiografía de tórax, según la guía. Y ecocardiografía en reposo. Luego evaluamos la probabilidad pretest. La probabilidad pretest sirve para nosotros poder saber con qué certeza más o menos, o cuál es la probabilidad de que este paciente sí o sí tenga, ¿no? Una enfermedad, un síndrome coronario crónico. Va a haber un porcentaje, ¿no? Mientras mayor es el porcentaje, pues podemos nosotros escoger una prueba de diagnóstico. Por ejemplo, si nuestra probabilidad pretest es muy baja, pues no descartaríamos, no se requieren pruebas de diagnóstico, ¿no? Y si es muy alta, podemos realizar una coronariografía, ¿no? Si nuestra probabilidad pretest es intermedia, baja, podemos realizar un ataque coronaria, ¿no? Y si es un poco más elevado, ¿no? Intermedia, un poco más alta, algunas pruebas de esfuerzo, ¿no? Luego, en la bioquímica sanguínea, me olvidé mencionar, lo que se va a pedir va a ser el hemograma, TSH, glicemia, ¿no? Hemoglobina glicosilada, perfil lipídico, azoados, ácido úrico. Y luego de evaluar esto, la probabilidad pretest, pues elegimos el tratamiento adecuado, ¿no? Dependiendo también de las comorbilidades del paciente. Esto es el cuadro de la probabilidad pretest, donde acá vemos el tipo de angina, que puede ser típico, atípico, y el tercero, ¿no? Que no es un dolor torácico, que no es ocasionado por una angina, ¿no? Y acá también han agregado uno de disnea, ¿no? Vemos que, me olvidé mencionar acá, que en los pacientes asintomáticos también se puede realizar
una TAC coronaria, ¿no? Pero la evidencia no es muy fuerte. Siempre y cuando ese paciente asintomático tenga riesgos, factores de riesgo, ¿no? Elevados, no sea un paciente eh, con altas probabilidades de tener una enfermedad cardiovascular, ¿no? O sea, que tenga antecedentes familiares, sea diabético, tenga dislipidemias, ¿no? Etcétera. Se puede pedir una TAC coronaria según la guía, pero la evidencia no es muy fuerte. Estos ya serían pacientes, ¿no? Con síntomas, todo lo que estoy mencionando ahorita. Vemos acá que el- acá vemos tres tipos de colores, ¿no? Un verde un poco más oscuro, uno claro y uno gris. Y esto es porque cuando la probabilidad pre-test es mayor a un 15%, entonces sí podríamos solicitar un estudio diagnóstico, ¿no? Si es menor a 5%, pues descartamos, no solicitamos un estudio diagnóstico. Y si está entre un 5 y un 15%, pues la guía menciona que no es tan perjudicial para el paciente, pero se puede pedir considerando ciertos factores de riesgo, ¿no? Como que el paciente eh, tenga antecedentes familiares, tenga diabético, tenga dislipidemias, si en su EKG hay alteraciones, ¿no? Ahí sí podríamos considerar pedir un estudio diagnóstico. Y esta probabilidad PT sirve para esto, ¿no? Para ver también qué tipo de estudio podríamos solicitar, ¿no? Hay un cuadro que es se pueden solicitar varios estudios, ¿no? Como puede ser un EKG al esfuerzo, un PET, una ecocardiografía al esfuerzo, eh, pero eso depende también de qué tan elevado esté este porcentaje, ¿no? Porque hay algo que se llama probabilidad clínica, o sea, no me acuerdo si lo puse, es un cuadro donde vemos, ¿no? Si es que esta probabilidad pretest está muy elevado, nos conviene cierto estudio, ¿no? Pero en resumen, lo más solicitado son la TAC coronaria, ¿no? Estas pruebas de esfuerzo y la angiografía, ¿no? Ya si es que la probabilidad pretest es muy elevada también, ¿no? En la coronariografía también se puede intervenir, ¿no? Y en el tratamiento, pues, a todos los pacientes se le da un tratamiento sintomático, ¿no? Que es un antiisquémico, también preventivo, que es el estilo de vida, ¿no? Que no fume, ¿no? Que tenga una dieta saludable, que realice actividad física, que baje de peso. También estatinas, antiagregantes, inhibidores de la bomba de protones. Y este tratamiento se va a ajustar dependiendo de las comorbilidades del paciente, ¿no? Y se realiza una revascularización si es que el paciente cumple con los criterios. Ahora, en el manejo antiisquémico, eh, se administra nitroglicerina, ¿no? Cuando el paciente presenta el dolor torácico, 0.3 a 0.6 miligramos sublingual cada 5 minutos hasta que el dolor cese. O se hayan administrado 1.2 miligramos, ¿no? O sea, 3, 4 de estas, de la nitroglicerina. Y se le dice al paciente que en caso los síntomas persistan, pues que acuda a urgencia. Luego tenemos acá, eso es en una terapia inmediata, ¿no? Pero ya una terapia a largo plazo, pues se le brinda otro tipo de fármacos, ¿no? Como vemos acá, una terapia estándar sería pues, beta bloqueadores con calcio antagonista o calcio antagonista, ¿no? Eso sería una terapia estándar, pero en caso el paciente presente una frecuencia cardíaca elevada, se le puede brindar beta bloqueadores o calcio antagonistas no dihidropiridínicos. Si su frecuencia cardíaca es al contrario, ¿no? Baja, se le brinda calcio antagonistas dihidropiridínicos, solo eso. Si presenta falla ventricular, solo beta bloqueadores. Si su presión arterial es baja,
se le puede brindar betabloqueadores o calcioantagonistas, pero en concentración, calcioantagonistas no dihidropiridínicos, pero en concentraciones bajas. En la segunda línea, vemos que ya se aplican, en caso el paciente persistan los síntomas, ¿no? Que siga sintiendo mal el paciente, pues podemos aplicar o administrar otro fármaco, ¿no? En este caso tenemos al beta bloqueador y un calcio antagonista, pero este es dihidropiridínico. Esto en terapia estándar, ¿no? Si el paciente también está su presión, su frecuencia cardíaca elevada, un beta bloqueador y un calcio antagonista dihidropiridínico. Acá lo contrario, si está su frecuencia cardíaca baja, se le administra nitratos de larga duración, de larga acción. Si presenta falla ventricular, los beta bloqueadores, más los nitratos de larga acción, o beta bloqueadores y más ivabradina. Y si presenta su presión arterial baja, ivabradina, ranolazina o trimetazidina, ¿no? Ahora, en la tercera línea, pues, podemos administrar esto de acá, agregado a cualquiera de estos, ¿no? De estos fármacos. Igual, cuando el paciente presenta su frecuencia cardíaca elevada, ¿no? Beta bloqueadores más ivabradina, ¿no? Si presenta frecuencia cardíaca baja, calcio antagonistas dihidropiridínicos más nitratos de larga acción. Si presenta falla ventricular, lo mismo, ¿no? Esto de acá, cualquiera de estos dos, o más estos fármacos, ¿no? Esta segunda línea, ¿no? Y acá se podría combinar, ¿no? Las dos líneas. Y por último, ya como cuarta línea, se podría agregar nicorandil, ranolazina o trimetazidina, ¿no? Luego la terapia antilipemiante, tenemos que se puede utilizar, ¿no? Estatinas, ¿no? Es lo recomendado. Siempre se debe tener una meta, ¿no? Los niveles de LDL deben estar controlados, ¿no? Entre 50 y 70 miligramos por decilitro, y debemos utilizar cualquier estatina, ¿no? Es recomendado. Luego, si es que el paciente no vemos una mejoría en sus niveles de LDL, pues se puede combinar con acetimib. Y si tampoco, a pesar de esto, no llegamos a la meta que queremos, pues podríamos también utilizar, ¿no? Un inhibidor del PCSK9. En la terapia antiplaquetaria, pues tenemos acá que se puede utilizar aspirina en 75 a 100 miligramos, después de que el paciente haya tenido un infarto, ¿no? O haya pasado por una revascularización, ¿no? Acá vemos que la evidencia es alta, ¿no? También vemos acá que algo similar, ¿no? Pero esto se aplica no considerando que el paciente haya tenido, ¿no? O una revascularización o un infarto, ¿no? Pero vemos que la evidencia no es tan alta, ¿no? Entonces es más alta cuando aplicamos o administramos aspirina después de que el paciente haya tenido esto, ¿no? Luego, si es que el paciente no tolera la aspirina, podríamos utilizar clopidogrel, ¿no? 75 miligramos diarios. Y también podríamos considerar el clopidogrel si es que el paciente tiene alguna historia de un ACV, ¿no? Y por último, los inhibidores de la bomba de protones, pues como vemos, ¿no? Estos fármacos pueden producir también gastropatías, ¿no? Úlceras, etcétera. Y pues se le administra al paciente omeprazol, inhibidor de la bomba de protones. Y ya para terminar, la revascularización, ¿no? ¿En qué pacientes debemos? Ya me olvidaba mencionar también que se puede utilizar YECA, YECA, SARA2, pero eso siempre y cuando haya una insuficiencia cardíaca con una fracción de eyección menor a un 35%, ¿no? O sea, no todos los pacientes se le administra YECAS, según lo que leí, ¿no? Solo a los pacientes que tengan otra complicación. Y por último, la revascularización, pues,
es un tratamiento, ¿no? Que sirve para mejorar también la calidad de vida del paciente, ¿no? Y se debe utilizar en casos del paciente, el paciente presenta síntomas de angina, acá vemos, ¿no?, un algoritmo, ¿no? Sí, ¿no? Si es que el paciente no presenta síntomas de angina, en los estudios de imágenes vemos si es que se documenta isquemia, ¿no? Sí y no, ¿no? Si es que la estenosis es mayor a un 90%, se podría utilizar, se podría considerar una revascularización. También si la reserva fraccional de flujo es menor o igual a un 0.8, también, o si el índice diastólico instantáneo sin onda es menor a un 0.89, ¿no? Se puede considerar una revascularización, a pesar de que no se haya documentado una isquemia. Ahora, si es que sí se ha documentado isquemia, si es que el área de la isquemia es mayor a un 10%, ¿no? Ahora, si el paciente presenta síntomas de angina y sí se ha documentado isquemia, ¿no? Se puede considerar una revascularización si el paciente tiene una enfermedad multivaso, ¿no? Y si es que no se documentó isquemia, lo mismo que en el otro caso, ¿no? Si es que la estenosis es mayor a un 90%, si la reserva fraccional de flujo es menor o igual a un 0.8, y el índice diastólico instantáneo sin onda es menor o igual a un 0.89, la fracción de eyección es menor o igual a un 35%, se puede considerar una revascularización. Eso sería todo. Muy bien. Algunas preguntas para el grupo. La primera pregunta es, en los pacientes con enfermedad coronaria crónica, ¿cuáles son los factores de riesgo que ustedes consideran deberíamos, digamos, que ubicar como nuevos factores de riesgo? Hay factores de riesgo tradicionales, evidentemente, ¿no?, para el proceso aterosclerótico, pero ¿conocen algo de los nuevos factores de riesgo para enfermedad coronaria crónica? Los tradicionales son los que ustedes han mencionado un poco durante su exposición, ¿no? Hipertensión arterial, diabetes mellitus, sexo masculino, edad, tabaquismo, dislipidemia, ¿no? Y bueno, lo han hecho bastante bien, pero hay factores de riesgo que son nuevos. ¿Me podrían comentar algo sobre eso? ¿Qué factores de riesgo conocen como nuevos factores? O sea, digamos, como adicionales a los tradicionales, mejor dicho. Bueno, no sabía que había nuevos, doctor. ¿La edad? No sé. La edad es un factor de riesgo, pero es de los tradicionales. Los nuevos tienen que ver con la detección, digamos, de los procesos fisiopatológicos que te llevan a la enfermedad coronaria. Habitualmente lo que uno busca es marcadores de inflamación. O sea, lo que sucede en la enfermedad coronaria es que todavía no se sabe muy bien por qué algunas placas, ¿no?, algunas placas en el proceso de aterosclerosis se estabilizan o crecen en un proceso, digamos, de inflamación, cicatrización más o menos estable. ¿Y por qué otras placas de un momento a otro se hacen, digamos, generan un proceso, digamos, de trombosis, ¿no? Un proceso de oclusión aguda. En eso estamos ahorita, digamos, tratando de encontrar, digamos, por qué esto es así, por qué pasa esto, ¿no? Y uno de los hechos que está claro es que mientras más inflamación haya, mientras más proceso inflamatorio tengas en la placa, más posibilidades hay es que el paciente haga un evento agudo. Entonces, los nuevos marcadores de riesgo tienen que ver con la detección de inflamación, ¿ya? Con detección de inflamación. Por ejemplo, ¿no?, la detección de un ácido úrico alto es un factor de riesgo. También la detección de una proteína C reactiva ultrasensible alta es un factor de riesgo. Fibrinógeno alto, factor de riesgo. Lipoproteína A alta elevada, factor de riesgo. Entonces, estos son factores que, digamos, tú puedes pedir como adicionales a los clásicos, ¿no? Porque si un paciente tiene hipertensión, diabetes, dislipidemia y fumador,
pues tiene todos los boletos de la rifa, evidentemente, ¿no? Pero si tú quieres estratificar mejor el riesgo, puedes usar estos marcadores inflamatorios, ¿no? Puedes usar estos marcadores inflamatorios. Ahora, cuando un paciente tiene dolor de pecho, cuando un paciente tiene angina, ¿cuál sería para ustedes digamos, el manejo en el caso que el paciente no quiera operarse? O sea, el paciente tiene dolor de pecho, pero no desea llegar al procedimiento invasivo, o sea, no desea llegar al cateterismo. Es una decisión de él. ¿Cuál sería el tratamiento para evitarle la angina en ese paciente que no quiere revascularizarse? Nitroglicerina. Ya, bueno, vasodilatadores estaría bien, nitroglicerina es una opción. ¿Qué otra opción tendríamos? Aparte de la nitroglicerina, ¿qué otra opción tendríamos? ¿Qué más podríamos darle al paciente? Evitar que se complique ¿cómo se llama? Su síndrome coronario, ¿no? ¿No, doctor? Podríamos dar beta bloqueadores, calcioantagonistas, dependiendo de su comorbilidad también. ¿Ya? Miren, esta situación no es tan infrecuente. Debido a nuestra idiosincrasia, muchísimos pacientes no desean llegar al procedimiento invasivo, ¿no? Desean tratamientos médicos. Entonces, cuando un paciente tiene angina y no desea revascularizarse, una aproximación adecuada es en cuanto a la fisiopatología, ¿no es cierto? Ustedes saben la fisiopatología, proceso oclusivo, producto de la placa aterosclerótica que disminuye el flujo coronario, ¿no es cierto? Eso lo saben. Entonces, ¿qué es lo que hacen? ¿O qué es lo que podríamos intentar hacer? Podríamos intentar, por el lado del flujo, o sea, por el lado del aporte, aumentarlo, ¿no? Como bien nos mencionaron, creo que Héctor lo dijo, nitroglicerina. Pero también podemos hacerlo por el lado de lo que demanda el corazón, por el lado de lo que, digamos, el corazón necesita para trabajar, podemos bajarlo. Y justamente ahí se está encontrando nuevas evidencias que hay ciertos medicamentos que tú puedes dar que bajan esa demanda. Uno de ellos que está tomando importancia es lo que se llama la ivabradina. La ivabradina es un medicamento que es, digamos, inhibidor de los canales IF de potasio, entonces disminuye el ciclado del nodo sinusal, entonces es un bradicardizante, baja la frecuencia cardíaca. Y en muchos pacientes, al bajar la frecuencia cardíaca, lo que estamos haciendo es disminuir la demanda de oxígeno de ese miocardio. ¿Ya? Entonces, hay nuevas formas de tratar a los pacientes con angina de pecho. ¿Por qué? Porque beta bloqueo, por ejemplo, si bien es cierto baja frecuencia, el beta bloqueo también baja la contractilidad. Y entonces a veces no nos conviene tanto bajar contractilidad. ¿Ok? Queremos solo bajar frecuencia, pero no queremos que disminuya el trabajo cardíaco. Entonces hay opciones, ¿no? Como les estoy explicando, para ese tratamiento. Esto va a aumentar seguramente avances que vamos a tener. Incluso están hablando ya de poder, digamos, a través de métodos, digamos, no solamente invasivos, sino por medio de mini robots en el flujo coronario, ¿no? Eso va a ser el futuro. El futuro que ustedes van a enfrentar es que los pacientes con enfermedad coronaria crónica, posiblemente ustedes ni siquiera necesiten hacerle un bypass. ¿Ya? Yo creo que ese es el futuro del tratamiento. Y cuando un paciente que ustedes están estabilizando o que están en tratamiento por enfermedad coronaria crónica, pasaría a tener indicación quirúrgica. O sea, ¿cuáles serían las indicaciones de que el paciente debería ir a una operación? A ver, ¿cuándo deberíamos operar a un paciente que está estable? O sea, digamos, que estando estable presenta problemas, mejor dicho, ¿no? ¿Qué problemas podrían llevar a que ustedes, a un paciente que lo han estabilizado con todo el tratamiento que me han dicho ahora, decidan al final proponerle una cirugía, un cateterismo? ¿Cuándo sería? ¿Cuándo sería indicativo? A ver. Hay falla ventricular. Ya, correcto. Falla ventricular es un determinante muy importante. Falla ventricular es un determinante fundamental.
Entonces, un paciente con enfermedad coronaria que tiene falla ventricular, o sea, fracción de eyección baja, deben proponerles a esos pacientes revascularizarlos. ¿Ok? Esos pacientes deberían ir a un procedimiento. ¿Ya? Ok, falla ventricular. ¿Qué más? La estenosis, ¿no? Mayor a un 90%. Ya, o sea, una estenosis severa, ¿no? Indicativa de que podría haber un problema en cualquier momento. Ya, una obstrucción importante. Bueno, también tendría su indicación. Pero básicamente la indicación que uno debe seguir en estos pacientes es ver la extensión de la isquemia. O sea, tú debes mapear en estos pacientes cuánto de isquemia tienen, o sea, cuánto miocardio tienen en riesgo. Está indicado revascularizar a todo paciente que tenga por lo menos 10% de miocardio en riesgo, o sea, 10% de miocardio isquémico, del total de la masa ventricular. Entonces, ¿cómo podemos encontrar esa extensión? Bueno, hay pruebas que te pueden ayudar. La medicina nuclear, la prueba de esfuerzo con talio te puede ayudar. La tomografía por emisión de positrón te puede dar ese dato. Los nuevos avances en resonancia magnética con contraste de gadolinio te pueden dar ese dato. Ese es el futuro. O sea, digamos, ya pronto ustedes van a poder decirle al paciente que si no se opera, su riesgo es tanto, ¿no? O sea, tiene tanto porcentaje de riesgo, pero si se opera, lo disminuye a tanto, ¿no? Eso lo van a poder hacer. Muy bien. A ver, a presentar su caso ahora sí. Presenten su caso. Aquí vemos un paciente masculino de 53 años que tiene historia de hipertensión, tabaquismo, pero sin historia familiar de enfermedades cardíacas. Se presenta a consulta quejándose de un dolor anginoso típico. Me duele el pecho, me duele un dolor opresivo. Él refiere que el dolor es retroesternal, se irradia a su brazo izquierdo y está asociado al esfuerzo. El paciente nota que el mismo dolor ha permanecido por los últimos 6 meses y en todo ese tiempo no ha cambiado su duración, de intensidad ni de carácter. Generalmente dura aproximadamente 5 minutos y se alivia cuando está en reposo. A este paciente se le realiza una prueba de esfuerzo que resulta negativa, pero como la probabilidad pretest ya de lo que viene a ser enfermedad arterial coronaria es alta, mayor del 90%, se le hace la prueba de esfuerzo de talio, lo que viene a ser el M nuclear. Muestra un defecto cardíaco no reversible que indica pues un infarto agudo de miocardio previo. Ya que no hubo efecto reversible en la prueba de esfuerzo de talio, entonces usted concluye que no hay actualmente miocardio en riesgo. Sin embargo, el paciente vuelve a su consulta y continúa teniendo dolor torácico, con más frecuencia y menor esfuerzo. Cada vez que hace menos actividad, está aumentando lo que viene a ser el dolor. Él está asintomático cuando llega a su oficina. En esta última visita tuvo una glucemia de 350 miligramos por decilitro. Entonces, la pregunta es, ¿cuál es el próximo paso a seguir en la evaluación o al tratamiento de este paciente? Tenemos A, un ecocardiograma de esfuerzo para documentar los territorios afectados. B, iniciar tratamiento con insulina para controlar los niveles de glucosa. C, proceder directamente a un cateterismo cardíaco. D, ya que no hubo defectos reversibles en la prueba con talio, referimos al paciente a un gastroenterólogo. O tal vez iniciar un tratamiento
de prueba con AINES para ayudar a diferenciar el dolor torácico de otras causas. En este caso, el paso a seguir es proceder directamente con un cateterismo cardíaco. Continúa, por favor, Héctor. Dentro de la discusión, la respuesta correcta, como dijimos, es la C. La respuesta A, que presentamos en las diapositivas, es incorrecta porque ya hemos realizado una prueba no invasiva. Entonces, no es necesario realizar otra prueba. Ya sabemos qué territorio del miocardio se han infartado previamente debido a los resultados de la prueba de esfuerzo con talio. La respuesta B también es incorrecta por motivos, primero, el abordar al diabético no permite manejar el problema inmediato que tiene, que usted presume que fue una angina estable, que está avanzando a angina inestable. Segundo, la insulina no es necesariamente el primer medicamento que se debe utilizar en este paciente, quien presumiblemente tiene diabetes tipo 2. Ciertamente la glicemia requiere ser manejada, pero también debe manejarse el dolor torácico. La respuesta D es incorrecta porque la sensibilidad del talio es de aproximadamente el 88%, ¿ya? Hay una tabla que nos especifica eso, así que no se detectará un 12% de las, así que no detectará un 12% de las enfermedades arteriales coronarias. Por ende, en este paciente aún no podemos descartar la presencia de una enfermedad cardíaca tratable que esté causando lo que viene a ser su dolor torácico. La respuesta E también es incorrecta justamente por esta misma razón que acabamos de describirla. En conclusiones, dentro de los objetivos principales, en la atención del paciente con cardiopatía isquémica estable, también llamada enfermedad coronaria, enfermedad arterial coronaria, pero en este caso de tipo crónico, son asegurar el diagnóstico, aliviar los síntomas y prevenir futuros eventos cardíacos como síndromes coronarios agudos y revascularización o también muerte, ¿no? Se les debe realizar una historia clínica o examen físico completo a los pacientes en los cuales tienen sospechas de cardiopatía isquémica, pero no se ha asegurado el diagnóstico. También se le debe realizar un electrocardiograma, de los cuales debe tener las 12 derivaciones. A la mayoría de los pacientes se le debe realizar una prueba de esfuerzo para asegurar el diagnóstico o evaluar su severidad. Muy bien. O sea, es un paciente entonces que tuvo una evaluación, digamos, con un examen de imagen, ¿no es cierto? Se le hizo un examen con medicina nuclear. Y como le encontraron defecto fijo en relación a una necrosis, ¿no? Y no le encontraron mucha isquemia, decidieron no operarlo, o sea, no intervenirlo. Pero el paciente regresa con más síntomas, ¿ok? El paciente regresa con episodios de angina permanente, dolor, molestia torácica. Y en el seguimiento que se hace, digamos, en la decisión terapéutica, dice ahí la mejor decisión que debería seguirse es hacerle el cateterismo. ¿Por qué? Porque en un paciente que no tiene, digamos, entre comillas, isquemia, puede haber dolor? ¿Por qué puede haber angina en este paciente? Miren, no todo el tejido en un proceso de necrosis en la pared del miocardio se muere. Intercaladamente, entre esos tejidos, digamos, que están necrosados por el infarto, pueden haber todavía tejidos vivos. ¿Ya? En la literatura le llaman leopardizado, ¿no? O geopardizado. Entonces, esos tejidos que hay, esa pared, digamos, que no ha muerto del todo, puede doler o puede causar angina, ¿ya? Y por eso es que en algunas ocasiones, cuando, a pesar de que no demuestras isquemia, cuando el paciente tiene muchos síntomas, mucho episodio de dolor, se puede indicar el cateterismo, ¿ya? A pesar de que no tengas ese famoso 10% de isquemia, ¿ya? Como bien han recalcado en este caso, ¿ok? Pero en general sí deberíamos buscar, digamos, en cuanto a asegurar, ¿no? Que el procedimiento de
de angioplastía o de cateterismo, ¿no? Para tratar esa lesión coronaria sea exitoso, deberíamos asegurar que hay isquemia, o sea, en general, ¿ya? Intervenir a un paciente que tiene pura necrosis no es negocio, la verdad. A ver, miren, cuando uno revisa la estadística de países que llevan sus cuentas adecuadamente, por ejemplo, Estados Unidos, ¿no? Es un país que lleva sus estadísticas muy seriamente. Uno se da cuenta que antes, digamos, hasta hace unos años, les digo unos 20 años atrás, se operaba muchísimo a los pacientes con enfermedad coronaria crónica. Todos los centros médicos hacían bypass coronario. ¿Por qué? Porque básicamente era negocio. ¿Ok? O sea, se sacaba mucho dinero de estos procedimientos. Pero seguramente del total de pacientes que fueron intervenidos para colocarle sus puentes coronarios, muchos de ellos, la verdad, no tenían indicación. No tenían indicación, ¿por qué? Porque si se necrosa el tejido, o sea, si el tejido, digamos, la arteria coronaria se cierra, ¿no? Como el caso que acaban de referir en este momento del paciente, ¿no? Tenía una zona de necrosis. Ponerle puentes no ayuda a que eso mejore. O sea, si tienes tejido ya necrosado, ya no puede haber mejora, o no debería haber mejora, entre comillas, si le pones puente. Es como que estuvieras, digamos, en un terreno para sembrar, ¿no? En un terreno para sembrar y le caiga un huaico, ¿no? Le cae un huaico que lo llena de piedras. Así tú riegues ese terreno, así tú le consigas agua, pues ninguna planta va a crecer, porque las rocas impiden que crezca, pues, ¿no es cierto? Le ha caído en todo el terreno, le ha caído ahí el huaico, entonces no va a haber crecimiento de plantitas. Algo parecido pasa cuando hay una necrosis. Cuando hay una necrosis del miocardio, así tú después le aportes sangre a ese territorio, o sea, hagas un puente sobre la arteria que se tapó, ¿no? Que causó el infarto, esa sangre que le llega no le va a cambiar la historia ya. Ya ese territorio es no viable. ¿Ya? Ese territorio no es viable. Entonces, es muy importante este proceso diagnóstico que acaban de hacer hoy día ustedes, ¿no? Hacer los pasos que acaban de referir y tratar de encontrar verdaderamente qué pacientes se van a beneficiar de un procedimiento invasivo. Cuando, por ejemplo, en Estados Unidos las compañías de seguros empezaron a exigir, ¿no? Empezaron a exigir para pagar a las clínicas los procedimientos estos de bypass coronario, que el paciente tenía que tener viabilidad, o sea, les dijeron, ustedes pueden operar al paciente, ¿no? Pueden poner los puentes que quieran, pero si no hay viabilidad, yo no pago la operación. O sea, pusieron condiciones, ¿no? Pusieron condiciones para hacerse cargo de un procedimiento tan caro, ¿no? Una operación de bypass, fácilmente una clínica pues facturaba $200,000, no sé, una cosa así. Entonces, los compañías de seguro dijeron, no vamos a pagar si no demuestran que es útil. Y se nota claramente el descenso en la curva de los procedimientos. Se nota claramente que bajó tremendamente la cantidad de operaciones de corazón abierto que se hacían. ¿Por qué? Porque como ya no había el incentivo económico, ¿no es cierto? Porque el seguro no paga, el paciente decía, yo de mi bolsillo no voy a pagar esa cantidad. Entonces comenzaron a limitarse las operaciones para los que verdaderamente podían beneficiarse. Entonces en medicina, como ven ustedes, la parte ética, ¿no? Es algo que nos ha faltado seguramente y que tenemos que incentivar, sobre todo en los alumnos como ustedes que van a ser futuros médicos. La parte ética significa que tenemos que escoger para el paciente el mejor método que se pueda, pero que le sea útil, o sea, que verdaderamente lo ayude. Entonces, si un paciente, por ejemplo, tiene necrosis, y lo mando a operar, lo mando a hacer un procedimiento, ¿qué beneficio le voy a otorgar?
o simplemente es que yo soy parte del negocio y le mando a mi amigo para que opere y me dé. No, así no es, pues. Tiene que haber una demostración verdaderamente que el paciente se va a beneficiar, ¿ya? Entonces, importante la revisión que hemos hecho hoy día. Muy bien, ¿alguna pregunta? Muy bien. Entonces vamos a pasar al examen. A ver, aprender sus cámaras, por favor. Vamos al examen, a ver, doctores, prendan sus cámaras para el examen. A ver mi cámara, doctor. Ah, la verdad no veo ninguna cámara todavía que estuviera encendida. Ya, una cámara encendida, vamos a ver modo conferencia. A veces ahí salen todas las cámaras. Vamos a ver. Vamos a ver. Ya, solamente tengo una cámara nada más prendida. Ahora sí, dos cámaras. Tengo dos cámaras, tres cámaras. Ya están las doctoras. Falta. Ya, ahora sí, están todos. Ok, a ver, hoja, por favor, una hojita. Una hoja, a ver. Ya. Ya, por favor, en la hoja poner su nombre completo y la fecha de hoy día. Ya. Listo. Nombre completo, fecha. Okidoki, ¿todos listos? Ya. En el WhatsApp, van a ir las preguntas. Por favor, pueden empezar por la pregunta que deseen. Solamente pongan el número para yo saber. ¿Ok? Listo. Va a ir las preguntas. Ya, ya las envié. Me avisan si las recibieron. En el WhatsApp grupal están las preguntas. Sí, doctor. Ya, listo. Empezamos entonces. Corre el tiempo. Tienen 40 minutos para desarrollar las preguntas. Corre el tiempo.
Doctor, una pregunta. Sí, dime. Sí, En la pregunta 8 dice tratamiento de hipertensión más enfermedad renal más SC. ¿Eso es enfermedad coronaria crónica? sí, eso es enfermedad coronaria crónica, efectivamente. Tratamiento de la Ya, doctor. hipertensión que tenga asociado enfermedad coronaria. ¿Cuál sería el tratamiento ahí? Y doctor, y en la pregunta de clasificación de la hipertensión, ¿basta con que ponga la clasificación o pongo también los valores en el rango? No, el rango tienes que ponerme también. El rango. Ya, doctor.